Mi nombre es Simón Incapié González, soy del programa de Ingeniería Mecánica y hoy voy a presentarles el punto uno de la tarea de álgebra lineal con el profesor Julián Hurtado López. En esta tarea, el punto uno nos habla sobre las redes. Primero nos dan una contextualización sobre el análisis de redes, qué son los nodos y qué son las ramas. Para esto lo fundamental es saber que hay una conservación del flujo que nos indica que en cada nodo el flujo de entrada en ese nodo es igual al flujo de salida de ese nodo. Con esta información nos piden que resolvamos el subíndice A, B, C y D y nos dan una figura. Esta figura yo la volví a poner en mi solución del problema. Y bueno, vamos a ver esto. Voy a colocar así. Ok. Tenemos entonces que esta figura tiene tres nodos principales. El nodo A, el nodo B y este tercer nodo que no se le denotó ninguna letra, por lo cual es el tercer nodo. Como la ley nos dice eh, que los flujos que entren al nodo deben ser iguales a a los flujos que salgan, vemos que entra 20 litros por minuto y salen flujo 1 y flujo 2 del nodo A, por lo cual se escribe que el flujo 1 más el flujo 2 deben ser igual a los 20 litros por minuto de la entrada de ese nodo. En el nodo B pasa algo similar, vemos que entra el flujo 2 y entran 10 litros por minuto al nodo B y sale un flujo 3. Esto quiere decir que la entrada del flujo 2 y la entrada de los 10 litros por minuto, como se ve aquí, flujo 2 más 10 litros por minuto deben ser iguales a la salida de ese nodo que es flujo 3. Por último, en el nodo tercero, en el nodo C, vemos que entra el flujo 1 y entra el flujo 3 y la salida de ese nodo son 30 litros por minuto. Entonces las dos entradas, flujo 1 más flujo 3, deben ser iguales a esos 30 litros por minuto. Ahora, para resolver el primer subíndice, primero hay que leerlo, claro. Establezca y resuelva un sistema de ecuaciones lineales para encontrar los flujos posibles. Establecer y resolver el sistema de ecuaciones, ¿ok? Entonces ya como habíamos indicado, este vendría a ser el sistema de ecuaciones. Este es el sistema de ecuaciones. Y para resolverlo vamos a usar la reducción de la matriz. Vamos a hacer una matriz y vamos a convertirla en una matriz reducida por renglones. Entonces, vamos a pasar estos resultados a esta matriz que ya tiene los resultados en ella. Nos dicen que el flujo 1 más el flujo 2 son iguales a 20 litros por minuto. Si consideramos cada una de estas filas, una de las variables, cada uno de estos renglones, cada uno de estas columnas, cada una de estas columnas las consideramos una de las variables y esta última columna, la que incluye todos los coeficientes independientes, podemos decir que el flujo 1,
que aparece aquí una vez, tiene un coeficiente de 1, y el flujo 2, que aparece una vez, tiene un coeficiente de 1, son iguales a 20. El 0 aquí está representando que el flujo 3 no aparece en este sistema de ecuaciones, en esta primera ecuación. Luego tenemos que el flujo 2 más 10 litros por minuto es igual al flujo 3, y aquí hay que ver detalladamente qué fue lo que sucedió. El flujo 2 más 10 litros por minuto es igual al flujo 3. Lo que hicimos fue intercambiar estos dos valores, eh, sumándolos, restándolos, quiero decir a ambos lados, con lo cual F3 pues pasa al otro lado de manera negativa, y el 10 litros por minuto pasa al otro lado de la igualdad de manera negativa, con lo cual nos quedaría que F2 menos F3 es igual a menos 10. F2 está aquí, F1 no aparece, F2 una vez, F3 menos una vez, y menos 10 queda igual. Por último, en el último nodo, F1 más F3 nos debe dar igual a 30 litros por minuto. Sencillo, colocamos en la columna de F1 el flujo 1 una vez, el flujo 2 no aparece, y el flujo 3 una vez, igual a 30 litros por minuto. Ahora, ¿cómo resolvimos esta matriz? Bueno, lo primero que tuvimos que hacer, o en este caso lo primero que yo hice, fue reemplazar el renglón 1 por el renglón 1 menos el renglón 2. Entonces, este renglón, todo este renglón, lo que voy a hacer es reemplazarlo por la resta de este menos este de acá abajo. Perdón, este de acá abajo, el renglón 2. ¿Qué nos da esto? Bueno, lo único que va a cambiar es el renglón 1. El renglón 2 queda igual, el renglón 3 queda igual. El renglón 1 cambiaría a ser el renglón 1 menos el renglón 2. Por esto, este 1 menos 0 nos da 1. Este 1 menos 1 nos da 0. Este 0 menos menos 1, y aquí voy a hacer la aclaración, es igual a 0 más 1, porque sabemos que 1 negativo por negativo es positivo. Por eso es que aparece este 1 aquí. De igual forma, 20 menos menos 10, 20 menos menos 10 nos da 30. Y por eso esta es la matriz que nos ha quedado. Hace falta hacer otra operación antes de continuar, antes de considerar resuelta la ecuación. Y esta es el renglón 3, lo vamos a reemplazar por el renglón 3 menos el renglón 1. Como vemos, el renglón 1 y el renglón 2 quedan iguales a como estaban. Están iguales a como estaban aquí. Y el único que va a cambiar es el renglón 3. ¿Qué vamos a hacer? El renglón 3 lo vamos a cambiar por renglón 3 menos renglón 1. Renglón 3, bueno, todo este, menos el renglón 1, que es este. Entonces tenemos 1 menos 1, 0. Aquí ponemos el 0. 0 menos 0, 0. Aquí está el 0. 1 menos 1, 0. Y 30 menos 30, 0. Con lo cual, ya podemos decir que hemos solucionado el sistema, o bueno, la matriz. Hemos hallado su solución debido a que hemos encontrado que una de las variables, en este caso F3, es una variable libre. Con esto, las otras dos variables F1 y F2 van a quedar en términos de esta variable libre. Vemos que F2, que es este 1, es igual, que es F3, está negativo, pasa al otro lado
positivo y por esto F2 igual a F3, que ahora es positivo, menos el 10 que encontramos aquí. F1 tiene lo mismo, aquí está F1, igual a este F3 pasa al otro lado negativo, y nos queda que F1, el flujo número 1, es igual a 30 litros por minuto menos F3. Con lo cual esta es la solución, bueno, las infinitas soluciones para este sistema de ecuaciones. Cabe recalcar que como los flujos deben ser mayores o iguales a 0, los flujos no pueden ser negativos, pues en F2, si lo podemos visualizar, si F3 tomara el valor menor a 10, F2 sería negativo. Es por esto que F3 debe ser mayor a 10, como aparece en este recuadro. Y en el flujo 1, F3 si tomara un valor mayor a 30, sería también negativo. Por esto F3, el flujo número 3, debe ser menor a 30. Por esto el recuadro que estoy señalando. Con eso hemos ya resuelto el primer subíndice que nos indicaba establecer y resolver el sistema de ecuaciones para encontrar los flujos posibles. Ya resolvimos que los flujos posibles son el flujo 1 igual a 30 menos el flujo 3, el flujo 2 igual a el flujo 3 menos 10 y el flujo 3 igual al flujo 3, con las condiciones de que el flujo 3 debe ser menor o igual a 10 y debe ser mayor, el flujo 3 debe ser mayor o igual a 10 y menor o igual a 30. El subíndice 2 nos dice que si el flujo a través de AB se restringe a 5 litros por minuto, ¿cuáles serían los flujos a través de las otras ramas? Nos están diciendo entonces que el flujo 2 lo convirtamos en 5 litros por minuto y veamos cuál es el resultado de los otros dos flujos, flujo 1 y flujo 3. Por esto, si vemos aquí arriba que habíamos escrito, si flujo 2, aquí está, si flujo 2 es igual a 5, entonces flujo 2 igual a 5 y flujo 2 igual a flujo 3 menos 10, podemos hacer una igualación y nos da que 5 es igual al flujo 3 menos 10 litros por minuto. Si pasamos este 10, o bueno, sumamos 10 a ambos lados, obtenemos que el flujo 3 es igual a 15. Si el flujo 3 es igual a 15, podemos hallar el flujo 1 con la fórmula, bueno, con la solución de flujo 1, 30 menos flujo 3. Como flujo 3 es 15, 30 menos 15 nos da que el flujo 1 también es igual a 15. Y este sería el resultado de los tres flujos. Con esto ya podríamos pasar al subíndice 3, que nos dice cuáles son los posibles flujos mínimo y máximo a través de cada rama. Bueno, tenemos la rama de flujo 1, o la rama de flujo 2 y la rama de flujo 3. ¿Cuáles serían sus mínimos y máximos? Sabiendo que flujo 3 es el valor del cual dependen flujo 2 y flujo 1, y también recordando que flujo 3 debe ser un valor mayor o igual a 10 y menor o igual a 30, entonces voy a hacerlo aquí a un lado, un costado. Flujo 3 tiene ya sus máximos y mínimos. El mínimo de flujo 3 sería 10 y el máximo de flujo 3
sería 30, por las condiciones que vemos aquí. ¿Qué valores nos darían entonces flujo 2 y flujo 1? Si flujo 3 es igual a 10, que es el mínimo, sabemos que flujo 2 es igual a 10 menos flujo 3. Por esto flujo 2 es igual a 10 menos 10, flujo 2 es 0. Y flujo 3 es igual a 30 menos flujo 3. Por esto flujo 3 es igual a 30 menos 10, flujo 3 es igual a 20. Ese es el resultado que encontramos aquí, el flujo mínimo. ¿Qué pasaría si flujo 3 toma su máximo valor? Flujo 3 es igual a 30. Flujo 2 sabemos que es igual a flujo 3 menos 10. Entonces sería 30 menos 10, flujo 2 en este caso es 20, y flujo 1 habíamos dicho que era 30 menos el flujo 3. 30 en este caso menos flujo 3, que es 30, nos daría 0. Por eso, los resultados de los flujos máximos serían estos. Y podemos observar que cuando flujo 1 decrece o disminuye, vemos que flujo 2 aumenta. Eso es algo importante para el siguiente punto. ¿Qué nos dice el siguiente punto? Punto D, subíndice D. Se supuso que los flujos siempre son positivos, pero ¿qué significaría un flujo negativo? Proporcione una ilustración de este ejemplo. Yo hice una ilustración de este ejemplo en la cual asumimos que el flujo 2, asumimos que flujo 2 es igual a menos 1. ¿Qué pasa si flujo 2 es igual a menos 1? Bueno, si flujo 2 es igual a menos 1 y recordamos una de las primeras ecuaciones que fue flujo 1 más flujo 2 igual a 20, para que esto se cumpla, deberíamos decir que flujo 1 es igual a 21. Así la suma de flujo 2 y flujo 1 nos da 20. ¿Qué sucede con esto? Sucede que está entrando a este nodo un valor de 20 y está saliendo de ese nodo un valor de 21. Esto es absurdo. Y por esto es precisamente que no se pueden concebir los flujos negativos. Un flujo negativo, aquí como lo he escrito, sería como si este flujo le estuviera debiendo al nodo del cual salió. Pues esto no tiene ningún sentido lógico. Es igual de absurdo que decir que mi cuarto tiene un área de menos 30 metros cuadrados o que ayer en mi moto fui a menos 10 kilómetros por hora. Y lo que pasa es que las medidas pues son un recorrido que hasta el momento se sabe que no pueden ser menores a cero, no pueden ser los recorridos, no pueden ser negativos. Con la ilustración que les acabo de dar, les muestro por qué es absurdo que un recorrido, en este caso este flujo, fuera negativo. Está entrando al nodo 20 litros por minuto y están saliendo de ese nodo 21. Y pues eso niega completamente la posible existencia de un flujo negativo. Con eso doy por terminada la explicación de el ejercicio. Pues, nada, muchas gracias.